Hola chicos y chicas de segundo grado de secundaria. En este video vamos a compartir estrategias para resolver diversas situaciones calculando el perímetro. Yo creo que ustedes están preparados para esta situación. Situación 1. La familia de Esteban ha comprado un terreno en el campo para sembríos. La figura muestra una vista aérea de la superficie adquirida y las mediciones que se hicieron. Esteban desea cercar el terreno con malla de alambre, dejando libre el espacio para la entrada, que es de 5 metros. Pueden ver entonces ustedes el gráfico del terreno, pueden ver algunas dimensiones para poder nosotros saber cuánto de malla debemos colocar en todo ese terreno. Pero también nos dice acá debemos dejar 5 metros para la entrada. Entonces, ¿qué nos piden de esta situación? Dos cosas. Nos dice cuántos metros lineales de malla se necesitará para cercar el terreno, cuántos metros vamos a necesitar para cercar todo este terreno. Luego nos dice cuántos rollos de malla debe comprar y cuánto debe pagar Esteban si cada rollo tiene 20 metros lineales de malla y cuesta 300 soles. Entonces miren, vamos a analizar ya. Si cada rollo tiene 20 metros, o sea, un rollo nos podría alcanzar para esta distancia y nos va a costar 300 soles. Acá tenemos 300, acá podemos tener 600 y así, ¿no? Ir encontrando. Entonces, para la situación, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos el terreno, vamos a darle formas conocidas, ¿ya? Porque acá no podemos distinguir una forma conocida, más bien vamos a realizar un trazo para obtener lo siguiente. Entonces, miren, lo que hemos hecho es trazar una línea, la que ustedes ven acá de color naranja, y eso nos ha permitido encontrar un cuadrado en la parte inferior y un rectángulo en la parte superior. Ahora, estas dos figuras o polígonos ustedes lo conocen y va a ser mucho más sencillo trabajar. Luego hemos colocado las dimensiones como corresponde. Por ejemplo, a este lado, fíjese, si esta distancia es 20 metros, la misma distancia acá será 20 metros. Luego, esta distancia acá es 10 metros, esta misma distancia será 10 metros. Finalmente, acá tengo los 30 metros más estos 20 metros, que si los acercamos, estas líneas van a ser las mismas. Por lo tanto, toda esta distancia sería 50 metros. Bien, ahora que ya le hemos dado forma a nuestra figura, hemos colocado sus dimensiones, lo que tenemos que hacer es calcular el perímetro. Y recuerden, el cálculo del perímetro es la suma de las longitudes de los lados de la figura. Así tenemos perímetro 10 metros, que es esto de acá, más 50 metros, que vendría a ser toda esta distancia, más 30 metros, que es esto de acá, más 20 metros, lo que ustedes observan acá, más otro 20 metros y finalmente más 30 metros. Todo ello nos va a resultar 160 metros. Entonces, el perímetro de todo el terreno, si deseamos cercar todo el terreno, va a ser 160 metros. Pero recuerden, en la situación decía que debemos dejar 5 metros para la entrada. Esos 5 metros no lo debemos cercar. Por lo tanto, tendríamos que restar a 160 los 5 metros. Y tendríamos lo siguiente, ¿no? Resto 5 metros del perímetro porque se debe dejar libre el espacio para la entrada. Entonces tenemos 160 metros menos 5 metros igual a 155 metros. Por lo tanto, decimos que vamos a necesitar 155 metros lineales de malla para poder cercar el terreno. Bien, chicos y chicas, ya sabemos cuántos metros de malla vamos a necesitar. Ahora tendríamos que calcular el costo, teniendo en cuenta que nos decían que 20 metros cuesta 300 soles. Fijémonos. Entonces, lo que vamos a hacer es saber ahora
cuántos rollos vamos a comprar y cuánto nos va a costar, ¿no? Vamos a sacar los datos y nos dice metros lineales de malla que tiene cada rollo, 20 metros. O sea, acá en este rollo hay 20 metros de malla. Metros lineales de malla para cercar el terreno, 155. Necesitamos 155 metros para cercar todo el terreno que hemos observado en la imagen anterior. El precio del rollo de malla es 300 soles. Cada uno de estos rollos nos va a costar 300 soles. Ahora, vamos a colocar X al número de rollos de malla para comprar y Y el gasto por la compra de los rollos de malla. ¿Correcto? Sigamos. Dice acá, para hallar el número de rollos para comprar X, divido la cantidad de metros lineales de malla para cercar el terreno entre la cantidad de metros de malla que tiene cada rollo. Entonces, ¿cuántos metros necesito para cercar mi terreno? 155. ¿Sí? Voy a dividir entre 20 porque cada rollo tiene 20 metros. Por lo tanto, 155 entre 20 es 7,75. Lo cual, redondeando, obtenemos 8 rollos. Entonces vamos a necesitar 8 rollos para cercar todo ese terreno de cultivo. Sin embargo, nos faltaría saber ahora cuánto vamos a gastar. Para ello, para el gasto, la malla, vamos a multiplicar el precio del rollo de malla y la cantidad de rollos. Entonces, nos decían que cada rollo es 300 soles. Pero como sé que voy a gastar 8 rollos, lo que voy a hacer es multiplicar 300 por 8. Y 300 por 8 es 2400. Por lo tanto, podemos decir que para cercar todo ese terreno de cultivo necesito 8 rollos de alambre. Esos 8 rollos de alambre me va a costar 2400 soles. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿verdad? Vamos a la situación número 2. La siguiente imagen representa una ventana de la casa de la familia de Esteban. Está compuesta por un cuadrado cuyo lado coincide con el diámetro del círculo. Nos pide calcular el perímetro de la figura formada. Vamos a calcular el perímetro. Entonces pregunta, ¿cómo calculamos el perímetro de la ventana? Y ahí está Esteban ya con su wincha pensando cómo va a calcular el perímetro de la ventana. Recordemos, perímetro es el contorno. Prácticamente debemos hallar toda esta dimensión. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a representar gráficamente la ventana con las formas geométricas conocidas, del cual vamos a tener un cuadrado, ¿no? Un cuadrado, acá pueden ver ustedes un cuadrado de 40 por 40 y un semicírculo. Esto de acá es un semicírculo con diámetro, esto vendría a ser el diámetro de 40 centímetros. Ahora, lo que podemos hacer es trasladar ahora sí a la forma geométrica. Aquí tienes el cuadrado y acá estamos dibujando el círculo, fíjense. Claro que esta parte no se ve en la ventana, sino lo estamos haciendo para trabajar. Acá tenemos un cuadrado de 40 por 40 y un semicírculo de 40 centímetros de diámetro, o también podemos decir 20 centímetros de radio, ¿correcto? Para resolver la situación, calculo la longitud del contorno de la ventana, que viene a ser el perímetro de la forma geométrica compuesta por el semicírculo y el cuadrado, el cual lo vamos a poner con líneas de color rojo y azul. Vamos a colocar P, que es la longitud del contorno de la ventana. Siendo así, puedo decir que P es el perímetro de la semicircunferencia. Fíjese, acá tenemos la imagen. Todo esto es la circunferencia, pero nosotros no necesitamos toda la circunferencia. Necesitamos la semicircunferencia, o sea, la mitad,
El perímetro entonces va a ser la mitad de la semicircunferencia más la suma de la medida de los tres lados del cuadrado. Entonces lo vamos a formular. Antes debemos recordar que la longitud de circunferencia es el perímetro del círculo y se puede utilizar la fórmula 2pi por r, ¿correcto? Donde r es radio. Siendo de esta manera, podemos decir que el perímetro de esa ventana es igual al perímetro de la semicircunferencia. Esto de acá arriba del numerador vendría a ser el perímetro de la circunferencia, pero como me dice semicircunferencia, quiere decir que lo debo dividir entre 2, ¿correcto? A eso le voy a agregar los tres lados del cuadrado, que cada uno mide 40. Ahora ustedes pueden fijarse acá que podemos simplificar este 2 del numerador con este 2 del denominador y solamente nos quedaría pi por r. Quedando pi por r tendríamos el perímetro va a ser igual a pi multiplicado por r, que sería 20 centímetros, más 3 por 40, que sería 120. Ahora, ¿cuál es el valor de pi? El valor de pi es 3,14. Por lo tanto, digo, el perímetro de esa ventana es 3,14 por 20 más 120. Ahora realizamos esta multiplicación. 3,14 por 20 y tendríamos 62,8 más los 120 centímetros que estamos teniendo acá. La suma de todo ello va a ser 182,8 centímetros. Por lo tanto, decimos que el perímetro de la ventana, o como dice acá, calculo totalizando la medida del contorno de la ventana, viene a ser el perímetro, es de 182,8 centímetros. Muy bien, chicos y chicas, entonces para hallar este perímetro de la ventana hemos tenido que utilizar dos figuras, la semicircunferencia y el cuadrado, pero ojo, en el cuadrado solo hemos utilizado los tres lados. Además hemos utilizado la fórmula de la longitud de circunferencia, pero como nos decía semicircunferencia, hemos tenido que dividirlo entre dos. Espero entonces que todo claro en este video. Muchísimas gracias. No te olvides darme like, activar la campanita y suscribirte a mi canal. Hasta otra oportunidad.